En esta segunda parte de la clase vamos a ver, número uno, el tema de las ecuaciones que se necesita para la caída libre. De hecho, no son nada diferentes a las ecuaciones que hemos aprendido y aquí un poco va a cobrar sentido lo que les había mencionado en la anterior semana, de que necesitamos memorizar principalmente aquellas tres ecuaciones que les decía yo, ya que con esas mismas tres ecuaciones lo que va a ocurrir es que podemos nosotros hacer la aplicación de estas tres ecuaciones y convertirlas en las ecuaciones de caída libre, ¿no? En realidad eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que, bueno, eso es mi énfasis, por lo cual necesitamos que memoricen las tres ecuaciones, ¿ok? Vayamos allá. Ecuaciones de caída libre. Primero, vamos a delimitar algunas condiciones a la cual vamos a nosotros estudiar la caída libre como tal. Número uno, bajo las condiciones terrestres normales, cuando los objetos se mueven debido a una fuerza gravitacional constante, un conjunto de ecuaciones dinámicas describen las trayectorias resultantes, ¿no? Por ejemplo, la ley de gravitación universal, como hemos visto hace un momento, simplifica a la siguiente ecuación. La fuerza es igual a masa por gravedad, donde m es la masa del cuerpo. Esta suposición es válida para objetos que caen de la Tierra a distancias relativamente cortas en la experiencia diaria. Esta aclaración se hace porque, bueno, las ecuaciones de caída libre se estudian cuando nosotros lanzamos un objeto hacia arriba. A ver, déjenme agarrar un objeto cualquiera, este borrador, lanzamos un objeto hacia arriba, el objeto lo que hace es tener una trayectoria vertical, ¿no? Totalmente vertical. Déjenme dejar de compartir un momento y para que se vea completamente la pantalla. Bueno, esto es lo que trato de decirles, estimados estudiantes. Cuando uno lanza un objeto hacia arriba, el objeto tiene una trayectoria completamente vertical y luego cambia su sentido, su eje de giro, y empieza a caer hacia abajo, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre. Un objeto sube y luego cae y vuelve a bajar, ¿no? Eso es lo que ocurre regularmente en un experimento de caída libre. La limitación acá nos está diciendo de que estos experimentos se realizan para cortas distancias, ¿no? No tomamos en cuenta, por ejemplo, el lanzamiento de un misil balístico transcontinental, ¿no? Que viaja de Estados Unidos a Rusia, digamos, ¿no? Me estoy inventando. En esas condiciones, bueno, hay que considerar la curvatura de la Tierra para el cálculo de la trayectoria de un proyectil en esas condiciones. Pero bueno, en las condiciones del día a día, cuando nosotros, por ejemplo, salimos a jugar fútbol, soltamos un objeto, se nos cae un objeto, lanzamos un objeto hacia arriba, las ecuaciones que vamos a describir son suficientes. También pueden entrar situaciones un poco más extremas que cuando decimos un objeto se suelta desde el piso número 20 de un edificio o un objeto es soltado desde una avioneta o un proyectil es disparado por un avión hacia una persona que está a un lugar que está dirigido en la parte de base de la Tierra, etcétera. Esos ejemplos todavía entran dentro de las ecuaciones que vamos a describir. ¿Ok? Así que nuevamente les comparto mi pantalla. Muy bien. Ahora lo que vamos a decir es, tenemos que hacer la excepción para distancias largas, ¿no? La trayectoria de una nave espacial no podemos calcular con estas ecuaciones, no es válido. También en las ecuaciones de caída libre se desprecia la resistencia del aire. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en un video al inicio de la clase? Veíamos que cuando se suelta un objeto de gran peso o gran masa, comparado con un objeto liviano de menor masa, ambos caen al mismo tiempo al suelo despreciando la resistencia del aire, es decir, creando un vacío. Entonces, tomamos también esa limitación dentro del estudio de la caída libre en esta asignatura y no tomamos en cuenta el efecto de la sustentación del aire, ¿no? Sustentación se refiere a que cuando un avión vuela, por efecto del aire, el aire mismo le logra elevar un poco más. Y prácticamente es así como vuelan las aves, ¿no? Tienen un efecto de sustentación. Esos efectos no los consideramos acá.
El ejemplo más básico, vean acá, es un señor, una persona que está agarrando una piedrita, un objeto, lo lanza con una velocidad inicial hacia arriba, la piedra llega al punto máximo y luego empieza a caer y puede llegar al suelo, a la base, ¿no? Y esto es lanzado desde un edificio hasta hacia una altura h inicial. Esto es una piedra y bueno, la piedra está bajo el efecto de la gravedad. Esta situación que acabo de describir es una situación muy común, de hecho estoy seguro que van a ver algo similar en el examen, perdón, en algún ejercicio del examen que van a rendir, va a estar una situación similar de caída libre. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Dice acá, supongamos que un tipo va a la ventana y deja caer una piedra, una persona, como está en el gráfico de acá. Cuando uno deja caer un objeto, el mismo cae con MRV. Ajá, aquí está la clave de todo el asunto. Les voy a presentar nuevamente nuestros apuntes y vamos a recordar lo que es el MRV. ¿Se acuerdan qué era el MRV? ¿No? El MRV era el movimiento en línea recta, generalmente en un plano horizontal, de un objeto. Le voy a colocar acá con un color. Déjenme colocar con color verde. Un objeto que está en una línea recta que parte a una velocidad inicial, ¿no? Voy a colocar aquí esto y decimos las condiciones. Recordando un poco lo que hemos visto en la anterior clase. Parte a una velocidad inicial. Déjenme colocar aquí cuál sería la velocidad inicial. Parte a una velocidad inicial, ¿no? ¿Qué más? Este objeto que parte con velocidad inicial, en el MRV, ¿se acuerdan que habíamos dicho que experimenta, número uno, un valor de aceleración? Esta flecha que estoy representando es la dirección de esta velocidad. Lo voy a colocar en color verde y lo voy a colocar un poco más grueso, así. Esta es la velocidad con la cual este objeto, le voy a llamar el objeto A, está partiendo hacia la derecha. Después de un tiempo, el objeto, vamos a ver que sigue en dirección a la derecha, pero ya no está con la misma velocidad, puede estar con una velocidad 1, que es diferente a la velocidad inicial, y si el objeto está acelerando, su vector de velocidad será más grande, es decir, aumenta de velocidad. Como tercer escenario, tenemos al mismo objeto viajando ahora en dirección nuevamente de la derecha, pero ahora está con una velocidad final, ¿no? Le voy a llamar a esto velocidad final. En este caso, la velocidad final puede ser más grande si el objeto está acelerando, por lo cual, a medida que pasa un determinado tiempo, su velocidad aumenta y su velocidad sigue aumentando. Por este lado, en el total de la trayectoria del objeto, voy a decir que existe una aceleración, ¿no? Eh, a ver, esperen un momento. Quiero mostrar un poco esto de la aceleración. Ok, bien. Esto se representa de la siguiente forma, ¿no? Vean acá cómo vamos a representar este valor de la aceleración y le vamos a colocar una flechita. A ver, espera. Lo que quiero hacer es mostrarles la simbología de la aceleración que vamos a manejar de acá en adelante. Ok, déjenme buscar el símbolo. Un momentito, lo voy a buscar en forma de icono.
Déjenme buscar. Muy bien, no logro encontrar este símbolo de la aceleración, pero bueno, lo voy a graficar de esta forma. Les vuelvo a compartir mi pantalla. Y bueno, el símbolo generalmente que se utiliza es este de acá, ¿no? Les voy a dibujar un poco muy algo así. Bueno, a ver, mejor lo vuelvo a dibujar. No estoy exagerando, de hecho, pero así es como se representa el vector de la aceleración, ¿no? Entonces decimos acá, está un poco exagerado, de hecho, y lo colocamos de esta forma. Ok. Y lo voy a colocar en el mismo color. Bueno, así es la forma en que se representan los ejercicios, por eso lo estoy colocando de esa forma, ¿no? ¿Cómo distinguimos cuando estamos en un solo color la aceleración de la aceleración de la velocidad, ¿no? Cuando estamos nosotros dibujando en un solo cuaderno, no tenemos opciones muchas veces de diferenciar cuál es velocidad, cuál es aceleración. Entonces, la forma de diferenciarlo cuando uno hace el examen en escrito con un solo bolígrafo es colocar la velocidad en forma lineal, así como un vector lineal, y la aceleración se lo coloca de esta forma y decimos que esta es la aceleración, ¿no? Así es como se lo representa y así es como les sugiero representarlo en sus ejercicios. Bueno, en los libros, muchas veces cuando tenemos la representación, digamos, de vectores en diferentes colores, no hay problema en representar la velocidad, por ejemplo, en color verde, y acá vamos a representar la aceleración en color azul. Listo, con eso se acaba el problema. ¿Ya? Pero bueno, esto que les digo es una representación que se hace en el texto escrito. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos este detalle de que estamos considerando que un objeto acelera, nosotros tenemos las ecuaciones que ya lo habíamos escrito la anterior semana. Déjenme buscar estos apuntes de cinemática de la anterior semana. Las ecuaciones que yo les había pedido que recordemos son estas tres. Las voy a jalar y decimos que mis ecuaciones son estas de acá, ¿no? Una velocidad inicial, una velocidad, perdón, final acá y una velocidad inicial acá, más el valor de esta aceleración por el tiempo, ¿no? ¿Qué ocurrían? Ocurrían estos dos escenarios. Cuando la aceleración estaba en la misma dirección, a ver, déjenme cambiar el tamaño de esto. Cuando la aceleración estaba en la misma dirección, ocurría lo siguiente. Las ecuaciones se convertían en positivas, estas no, sus símbolos, ¿no? Cuando la aceleración está en la misma dirección que la velocidad, es decir, este vector en verde está en la misma dirección que el vector en azul, que es la aceleración, el signo es positivo. Ocurría lo contrario ahora. Fíjense lo que vamos a hacer. La misma simulación, con todo y todo, y nos vamos a bajar acá. A ver, déjenme copiarme todo esto. Lo tengo acá, me lo bajo acá. Y voy a invertir la aceleración. Lo voy a llevar a este lado. También a este lado. ¿Qué significaría ahora? Fíjense lo que va a ocurrir ahora. Estoy invirtiendo mi vector y mi vector de aceleración ya no va en el mismo sentido que la velocidad. Fíjense lo que ocurre. El objeto empieza con una velocidad inicial. La aceleración está en contra, por lo cual cuando la aceleración está en contra significa que el objeto en vez de acelerar, desacelera, es decir, disminuye su velocidad. Si ha partido con esta aceleración,
Después de un instante de tiempo, puede ser que la velocidad esté dirigida a la derecha, todavía. Pero como está desacelerando, es decir, está frenando, su velocidad va a ser más pequeña. Va a ocurrir algo. Acá les pongo esto, lo que va a ocurrir. En cierto momento, que le voy a llamar el instante 3, perdón, el instante 2, acá le voy a colocar, va a tener una velocidad igual a cero. Va a tener una velocidad igual a cero. No sé cuándo, pero como sabemos que su velocidad está a la derecha, la aceleración a la izquierda, el objeto va a seguir avanzando, pero disminuyendo su velocidad. Va a frenar, va a haber un punto en que va a llegar a tener velocidad nula, este vector se va a volver cero, no va a tener velocidad, es decir, por un instante se va a detener, pero en el siguiente instante lo que va a ocurrir, como la aceleración está a la izquierda, va a ocurrir de que su velocidad va a empezar a crecer a la izquierda. Eso es lo que ocurre, ¿no? El objeto empieza con velocidad, desacelera, sigue desacelerando, llega a velocidad igual a cero y cambia su dirección de movimiento. A partir de acá ocurriría algo así, ¿no? Si este bloque lo voy a colocar a mover, fíjense lo que va a ocurrir. El bloque empieza a moverse, digamos, lo hago mover aquí abajo, empieza a moverse, llega con una velocidad cero, se detiene por un instante y cambia su dirección de movimiento, es decir, vuelve. No ocurre esto acá arriba, ¿no? El objeto está acelerando constantemente y se va a ir disparado totalmente a la derecha. En este caso, cuando la aceleración está en sentido contrario, frena por un instante y luego vuelve al otro lado. Eso es lo que ocurre, ¿no? En esas condiciones, las ecuaciones acá, cuando la velocidad está en sentido contrario que la aceleración, las ecuaciones toman un signo negativo. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué va a pasar ahora? Vean lo que voy a hacer con lo que es caída libre, ¿no? Caída libre. Estas tres ecuaciones, bueno, primero voy a trabajar en esta situación. Caída libre. El primer escenario de la caída libre es cuando se suelta un objeto. Vean lo que ocurre acá cuando se suelta un objeto. El objeto empieza en A, luego llega a un segundo instante, llega a tener una velocidad inicial, pero ahora ya voy a cambiar el eje de movimiento, lo voy a cambiar no en sentido horizontal, sino ahora va a ser un sentido vertical. ¿Okay? Esta aceleración también se va hacia abajo y ahora se convierte en valor de la gravedad. Este valor de aceleración se gira igual hacia abajo y bueno, ahora en realidad es igual el valor de la gravedad. ¿Qué es lo que estoy haciendo? El primer escenario, estoy convirtiendo un movimiento rectilíneo uniforme en una caída libre. Por lo cual también va a ocurrir lo siguiente. Cuando yo suelto un objeto que tiene una velocidad inicial, digamos, esta de acá, a ver, lo voy a dibujar acá un poco más arriba, tiene una velocidad inicial, puede ser su velocidad inicial pequeña, a medida que va pasando el tiempo, como su velocidad está en la misma dirección que la gravedad, su velocidad aumenta. Esto es fácilmente comprobable, estimados estudiantes. ¿Cómo lo comprobaríamos? Si se dan cuenta, ustedes cuando agarran un objeto y al objeto lo sueltan desde una altura h, es decir, agarro cualquier objeto, lo suelto, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar a aumentar su velocidad hasta que choque con el piso, es decir, hasta que haya alguien que le detenga y le diga hasta aquí llegas, no puedes pasar. Pero mientras no haya alguien que le detenga, el objeto va a acelerar y va a acelerar y va a aumentar su velocidad constantemente. Entonces, en esas condiciones, ¿qué es lo que pasa con nuestras ecuaciones? Vean lo que ocurre. Nuestras ecuaciones se van a transformar. Primero, la velocidad final sigue siendo velocidad final, no se altera. La velocidad inicial sigue siendo velocidad inicial, pero acá, en vez de colocar aceleración, coloco gravedad. Es decir, mi aceleración se convierte en gravedad. Por otro lado, la segunda ecuación
que habla de distancia. Ahora la distancia ya no es una distancia vertical, perdón, horizontal, no es una distancia horizontal como acá, sino se convierte en una distancia vertical. Y a esa distancia vertical se le conoce como altura. Le estamos cambiando de variable. La velocidad inicial queda igual, tiempo queda igual y esta aceleración queda igual a la gravedad. La tercera ecuación en que se va a convertir. La velocidad final se mantiene, velocidad inicial se mantiene y aquí cambiamos el valor de la aceleración por gravedad y la distancia por altura. Por lo cual, fíjense lo que hemos hecho. Acabamos de definir y determinar las ecuaciones de lo que es caída libre cuando el objeto está en la misma dirección que la gravedad. Estas son sus ecuaciones. ¿Se acuerdan de estas tres? Hemos llegado a las ecuaciones de caída libre. Por eso son importantes recordarlas estas tres. Y luego, bueno, con estas tres llegamos a determinar las mismas ecuaciones de caída libre. ¿Qué ocurre con el otro escenario? Me voy a copiar acá y borramos este escenario de aquí arriba. Eliminamos este escenario y vamos a trabajar con este de acá. Ahora, el escenario que tenemos ya no es caída libre cuando soltamos un objeto, sino va a ser caída libre cuando lanzamos hacia arriba un objeto. Están viendo lo que estoy graficando estos bloques, ¿verdad? Hola, hola. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien está ahí? Atento. Sí, ingeniero, se ve. Ya, muchas gracias por confirmar. A ver, en este caso vamos a hacer ahora el cambio de dirección. Vamos a lanzar el objeto en vez de dejarlo caer. El objeto empieza de abajo, ¿no? Tiene una velocidad inicial. Su velocidad inicial para el lanzamiento tiene que ser alta. Tiene que ser una gran velocidad. Porque obviamente, a ver, agarren ustedes un objeto y láncenlo con una velocidad pequeña, no va a subir nada. Pero si lanzo con una velocidad más alta, el objeto va a llegar más alto, ¿no? Entonces, en este escenario lo invierto y lanzo con una velocidad inicial. En el segundo escenario llega a tener una velocidad igual a 1, pero su velocidad acá ya va a ser pequeña. Es decir, como el valor de la gravedad acá está dirigido hacia abajo, esto ocurre acá, la gravedad dirigida hacia abajo en sentido contrario a la velocidad de lanzamiento, mi velocidad disminuye. Obviamente esto es fácilmente comprobable. Lancen ustedes un objeto hacia arriba, el objeto va viajando, llega a su punto más alto, se detiene por un instante con velocidad igual a cero y luego cambia su dirección, empieza a caer. Eso ocurre igual acá, ¿no? En un tercer escenario, llegamos a una velocidad 2 igual a cero, es decir, cuando el objeto ha llegado a una velocidad 2 igual a cero, ha llegado a una altura máxima de viaje. Una vez que llega a esta altura máxima, cambia su dirección, cambia su sentido, perdón, y se empieza a mover hacia abajo. Entonces, en un tercer escenario, llega a tener una velocidad final y obviamente cuando llega a su punto más alto y cambia de dirección, el movimiento ya se convierte en este de acá, ¿no? Acá hemos lanzado con velocidad alta, va disminuyendo, llega a cero, invierte su dirección de movimiento y ya se convierte en este movimiento de que sería como si soltamos un objeto, ¿no? Pues acá va cambiando su velocidad, su dirección prácticamente, cambia su dirección de la velocidad y su velocidad final ya después de que ha llegado a una velocidad igual a cero, empieza a bajar. A medida que cae, su velocidad va aumentando, ¿no? A medida que sigue cayendo. En ese escenario, ¿cuáles son las tres ecuaciones? Las tres ecuaciones, bueno, son iguales a estas, por no decir las mismas, pero lo único que cambia acá son los signos, ¿no? Entonces hay que considerar, ahora, como la velocidad y la gravedad están en sentidos contrarios, acá el valor de la gravedad se vuelve negativo. Y muy bien, con esta explicación acabamos de demostrar las ecuaciones de la caída libre, ¿no?
Número uno, recordarles que estas ecuaciones de caída libre tienen la misma nomenclatura que las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, estas tres mismas ecuaciones, solo que le hemos cambiado sus variables y le hemos cambiado sus signos. Entonces, si se adecua y las ecuaciones son las mismas. Ok, volvamos a nuestro texto. ¿Qué es lo que dice acá? Cuando un objeto se deja caer, el mismo cae con MRV. Ya les he explicado por qué caer con MRV, ¿no? Todo objeto, aquí aclara, todo objeto que se suelta va a caer con una aceleración de 9,81. En MRV no conocemos la aceleración, no es un dato, pero en caída libre la aceleración ya es un dato. ¿Cuál es el dato? Valor de la gravedad. ¿Qué más? Me aclara acá, ¿no? Puede ser una moneda, una pluma o un elefante. Si suponemos que no hay resistencia del aire, todas las cosas caen con la misma aceleración, ¿no? Y eso es lo que estábamos diciendo en el video del inicio de la clase. Muy bien, entonces lo que hace esta persona es repensar y se da cuenta de algo muy interesante acá, ¿no? Que es su razonamiento. Dice, una caída libre en realidad es un movimiento uniforme variado, pero en sentido vertical, con el valor de aceleración igual a la gravedad. Muy bien. Para determinar las fórmulas de caída libre, siempre se toma como dirección de la gravedad hacia el centro de la Tierra, es decir, tiene dirección hacia el piso o hacia abajo, dirección vertical, lo que hemos estado diciendo. Con las fórmulas de MRV determinadas en el anterior capítulo, revisaremos los siguientes dos casos. Bueno, son los que ya hemos comentado. Primero, el primer caso es cuando el movimiento es hacia arriba. Las ecuaciones que utilizamos son con signo negativo y aquí cambiamos la aceleración por gravedad y cambiamos también la distancia por altura. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el objeto es lanzado hacia arriba. El segundo caso, cuando el movimiento es hacia abajo. Cuando el objeto se desplaza hacia abajo con una velocidad inicial, el valor de la gravedad tiene el mismo sentido, es decir, positivo, de nuestro sistema de referencia. Esto hace que reemplacemos el valor de más gravedad en el MRV, es decir, cuando un objeto es lanzado hacia abajo, su valor del signo es positivo, ¿no? Es decir, esto se vuelve ecuaciones iguales a las anteriores, iguales a estas, pero con signo positivo. ¿Cuáles son las consideraciones del signo en estos dos casos? A ver, veamos. Número uno, el valor de la aceleración es igual a menos gravedad. ¿Por qué? Porque se supone que el eje positivo está hacia arriba. Esto es una convención de signos en realidad, ¿no? Si yo digo que mi eje X es hacia arriba, entonces mi aceleración será negativa, menos gravedad. ¿Qué pasa en lo contrario? Si mi eje positivo está hacia arriba y mi velocidad está hacia arriba, mi velocidad será con signo positivo. Si mi eje positivo está hacia arriba de referencia y mi velocidad está hacia abajo, mi velocidad será negativa. Entonces, esto es de acuerdo a la convención de signos que yo haga, ¿no? Cuando mi sistema está apuntando hacia arriba como positivo, todos los valores de gravedad o velocidad en sentido contrario son negativos. Muy bien. Otro tema importante es definir acá en dónde va a estar el origen, ¿no? Nosotros podemos definir en un sistema de referencia lineal. ¿Se acuerdan que el movimiento rectilíneo uniforme solamente tiene el movimiento en una sola línea recta? Pues la caída libre es lo mismo, pero la línea recta ahora está vertical. Lo mismo tenemos que hacer acá. Nosotros definimos un punto de referencia inicial, el famoso origen, ¿no? A partir de este origen, si el desplazamiento o la altura inicial es mayor a cero, se considera altura positiva. Si por el contrario mi sistema de referencia u origen está por encima, cualquier valor de altura o distancia menor a este origen se considera como negativo. ¿Qué más? Probablemente en este momento no se está entendiendo bien esta parte de los signos, pero bueno, en la parte aplicativa de ejercicios se va a terminar de entender, ya que tenemos que tomar siempre en cuenta
esta convención de signos para no hallar un resultado erróneo. ¿Qué más? Eh, lo que nos falta es ahora ver el movimiento parabólico, que es la última parte de este primer parcial. Pero bueno, vamos por partes. Quisiera preguntarles al grupo si es que hasta el momento hay alguna duda o algo que quisieran que aclaremos o profundicemos de todo lo que acabamos de ver hasta este momento. Ingeniero, de la quinta diapositiva, cuando un objeto, digamos, llega a aceleración cero, ¿en serio cambia su dirección o solo, digamos, la aceleración se vuelve negativa y solo se queda quieto o se mueve hacia atrás? Eso me ha parecido, o sea, no he entendido. Esto pasa por un momento en esta parte, el objeto tiene una velocidad igual a cero. Si un objeto tiene velocidad a cero, significa que está detenido, ¿no? Entonces, es por eso que dije hace un momento, en este escenario, cuando la aceleración está en sentido contrario a la velocidad, el objeto se detiene por un instante, se detiene, y después de que se detiene por ese instante, cambia su dirección. Es decir, si es que primero estaba yendo, a ver, les ponía este ejemplo, estaba yendo a este lado, con una velocidad, va disminuyendo su velocidad llega a cero, se detiene por un instante, y luego cambia su dirección y se va a la izquierda. A ver, déjenme mostrarles un poco esto. Bueno, antes de mostrarles la simulación de lo que pasa, quiero hacer una aclaración. Miren, cuando estoy hablando de aceleración, y esto, bueno, es una confusión que ocurre igual en los estudiantes, eh, es lo siguiente. Miren, este valor de la aceleración se mantiene constante todo el tiempo. Es decir, estos dos valores de aceleración son iguales en este escenario, son iguales cuando se ha detenido el objeto y son iguales cuando están volviendo. Es decir, la aceleración no cambia. La aceleración se mantiene constante y en la misma dirección durante todo el recorrido del objeto. Esto ocurre en MRU-B. Y lo mismo ocurre en caída libre, ¿no? Cuando lanzamos un objeto hacia arriba, el objeto, obviamente por la gravedad, se detiene un instante, tiene velocidad igual a cero, y luego empieza a caer. Esto es más fácilmente reproducible, no es fácil como agarrar un objeto, lanzarlo hacia arriba, el objeto llega a la parte de arriba y vuelve a caer. Pero hay un dato importante. Cuando un objeto llega a su velocidad, a su altura máxima, y llega a tener una velocidad igual a cero, la gravedad sigue siendo la misma, es decir, la gravedad no disminuye. Sabe entrar en algún examen de prefacultativo la pregunta capciosa de decir, cuando un objeto llega a su altura máxima, es decir, a la altura máxima que puede llegar porque luego empieza a descender, ¿cuánto es el valor de la gravedad? Y las opciones son las siguientes, ¿no? Número 1, gravedad es igual a cero. Número 2, la gravedad 9,9.81 dividido entre 2. La otra opción puede ser gravedad igual a 9,81, el normal. Y esas opciones, ¿no? Y nuevamente escuchen el enunciado, lo que les voy a decir. ¿Cuánto es el valor de la gravedad cuando un objeto llega a su altura máxima? Cuando llega a su altura máxima, tiene velocidad igual a cero. Muchas personas dicen, ah, ok, también su gravedad es igual a cero, lo cual es falso. Si ustedes escogen esto, bueno, la respuesta es incorrecta. Y esta también de acá es incorrecta. El valor de la gravedad no es afectado por el movimiento de un objeto. El valor de la gravedad es afectado por la altura a la cual se está estudiando el objeto. Este valor de 9,81 es un valor constante todo el tiempo. Cuando un objeto llega a tener velocidad igual a cero, su valor de la gravedad sigue siendo 9,8. No desaparece, no disminuye, no aumenta, no se pierde, no se simplifica. Ok, a ver, ahora sí, a ver, déjeme buscar un simulador.